Freud plantea la insatisfacción del hombre por la cultura, y esta se debe a que ésta controla sus impulsos eróticos y agresivos. La cultura controlará la agresividad internalizándola bajo la forma del superyo y dirigiéndola contra el yo. El yo es el residuo atrofiado del sentimiento de ser uno con el universo. Freud plantea un peso de la vida que se distribuye en tres partes: distraernos en alguna actividad, buscar satisfacciones sustitutivas como el arte o la música, o narcotizarnos. También habla sobre fuerzas del sufrimiento humana. Dice que puede ser la naturaleza, la caducidad de nuestro cuerpo o la insuficiencia para regular nuestros reconocimientos sociales. Define la cultura como la suma de las producciones que nos diferencian de los animales y nos sirven para proteger al hombre de la naturaleza y regular sus mutuas relaciones sociales. El origen de la cultura se da desde el principio del hombre primitivo. Este comprendió que para sobrevivir debía organizarse con otros seres humanos. Todo empezó con Etotem y Tau. Era la familia primitiva y se pasó a la alianza fraternal, donde hicieron restricciones mutuas, que pasa a ser el tabú, y permiten una instauración de nuevo orden social. Esta se vuelve más poderosa que el individuo aislado. Y esta restricción lleva a desviar el impulso sexual a otro fin, el amor hacia toda la humanidad. De allí surge un conflicto entre el amor y la cultura. El amor se opone a los intereses de la cultura y la cultura amenaza con las restricciones. De aquí se empieza a definir el amor como la familia y la comunidad es más amplia como la cultura. También nos habla sobre la sociedad. Esta canaliza la agresividad dirigiéndola contra el propio sujeto y generando en el superyo una conciencia moral. Esta es fuente de los sentimientos de culpabilidad. Aquí se pueden conocer los orígenes del sentimiento de culpabilidad. Uno es el miedo a la autoridad y otro es el miedo al superyo. Estas instancias obligan a renunciar a los instintos, con la diferencia de que el segundo no es posible eludirlo. Aquí empieza el progreso de la cultura, que se describe como la pérdida de la felicidad por un aumento del sentimiento de culpabilidad. Y el sentimiento de culpabilidad es la severidad del superyo. Freud concluye que la génesis de los sentimientos de culpabilidad están en las tendencias agresivas. Al impedir la satisfacción erótica, volvemos la agresión hacia una persona que nos prohíbe y esta agresión se canaliza hacia el superyo, de donde emanan los sentimientos de culpabilidad. También hay un superyo cultural que establece rígidos ideales. El destino de la especie humana depende de hasta qué punto la cultura podrá hacerse frente a la agresividad humana, y aquí debería jugar un papel decisivo el eros, la tendencia opuesta. Una pauta de crianza es cómo criar a los hijos y cómo educarlos a ser mejores personas cuando sean grandes. También como para que no se metan en callejones y que sean personas listas, inteligentes y que tengan una vida por delante para que les vaya muy bien. Una estructura familiar se organiza por la familia. Por ejemplo, mi familia se organiza por mi hermana, mis papás, mi gato y yo. Las pautas de crianza son desde que el bebé nace, tenerlo, acompañarlo siempre, brindarles amor, brindarles protección, brindarles todos los derechos que ellos tienen, pero también así los deberes cuando ya empiezan a coger conciencia, brindarles mucho amor, es, es tener mucho tiempo para ellos, para la crianza de una buena persona, para que sean unas buenas personas cuando sean grandes y llevarlos siempre de la mano,
guiarlos. Es como cuando dicen darles el pez, no, sino darles la red para que empiecen a pescar. Esa es una pauta de crianza para mí. Una estructura familiar es como una base que se empieza por mamá, por papá, por un buen hogar, un buen entendimiento entre las parejas, para que los hijos vean esa estructura que viene bien arraigada y sean fuertes también. Una familia se conforma con mamá y papá, una pareja que quieren salir adelante con sus hijos. Ahí ya ellos tienen que empezar a hacer unas buenas bases para que tengan unos buenos hijos al futuro. Entonces tú me mencionas que te hable algo sobre, o de mi opinión, en cuanto a las pautas de crianza. Eh, ¿Qué es? Pues yo considero que primero deberíamos tener en cuenta algunos puntos y al final sí podríamos decir, bueno, nos podemos estar aproximando a algo. ¿Sí? Como primer punto, yo creo que, que las pautas de crianza a nivel familiar están relacionadas de manera jerárquica. ¿Sí? Estos patrones generacionales van a marcar una diferencia en cuanto a cómo se relaciona cada uno en la casa. Es decir, vamos a tener diferentes roles en el hogar, en los diferentes hogares, y esto va a variar de acuerdo a la estructura familiar. ¿Sí? De eso no queda duda. Entonces, esas pautas de crianza la van a marcar principalmente, pues, cómo se estructuren principalmente esas jerarquías que van a ir variando de acuerdo a la familia. Es decir, de entrada decimos que no podemos decir que son generalizables, ¿sí? Porque va a marcar cada familia su patrón de crianza. Por otro lado, también encontramos desde pronto un aspecto más grande, lo que está relacionado con lo social, ¿sí? O lo moral. Moral y social pues está muy asociado. Y es que de alguna u otra forma lo social nos está diciendo también cómo debemos criar, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar y qué no debemos hacer. Entonces, de alguna forma, esto se va transfiriendo, se va pasando de una generación a otra sin querer o de una manera inconsciente porque se considera que es lo adecuado, de una generación a otra. Entonces esto nos ayuda a las pautas de crianza, a tener como ciertas bases en relación a eso. ¿Sí? Son como las bases morales de la estructura de las pautas de la crianza. Por otro lado también, no podemos ignorarlo, es lo relacionado con lo personal. Y es que en lo personal encontramos diferentes situaciones como las que nos encontramos cada uno de nosotros día a día. Por ejemplo, cómo yo enfrento una situación, cómo la confronto. Esas pautas de crianza me está dando a mí, con la experiencia de la vida, una retroalimentación activa, en donde yo me comporto y donde los resultados de mi comportamiento me están diciendo cuál es el camino que mejor me iría, ¿sí? Es decir, lo externo, las relaciones que yo vivo hacia con los otros, me están forjando, me están retroalimentando de qué manera yo debo comportarme y de qué manera, con qué elementos morales yo me quedo, ¿sí? Cuáles son los refuerzos y no refuerzos del propio relación con el otro. ¿Qué otra cosa se me ocurrió? Y esto pues cómo me quedo y de cómo yo aprendo de lo familiar. Todo esto en conjunto pues me dice, bueno, si bien mi familia me enseña esto, la sociedad me enseña esto, las pautas de crianza no nos las da solamente la familia, sino nos da nuestros amigos, nuestra sociedad, la televisión, la familia, ¿sí? Todo esto en conjunto hace que se forjen
o se refuercen determinadas pautas de crianza que determinan siendo o se van absorbiendo y se van apropiando y van generando maneras comportamentales estándares que si bien en un principio decíamos que no, sí vamos a tener al final una vaina o una serie de comportamientos que va a estar aceptado socialmente, pero que van a variar, van a ser diversos y van a haber puntos en donde se encuentran y donde convergen, ¿sí? Donde convergen y donde divergen. Amor, no sé si quieras saber de pronto un poco más o algo más específico. ¿Cómo se organizan las estructuras familiares? Bueno, las estructuras familiares no podemos avanzar sin antes atravesar qué es lo que significa la familia, ¿sí? Para ello debemos pensar que es primero la familia y que resultamos como familia. Desde mi percepción, considero que familia es la unión con otra persona a causa de un fin determinado, ¿sí? No nos vamos a limitar a una comprensión de familia tradicional, una comprensión de familia estructurada por la iglesia o cosas así, sino por el contrario, vamos a comprender la familia como algo más abierto, desde un panorama mucho más amplio. Es por eso que entonces, eh, después de entender qué considero como familia, podemos decir ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo se organizan las estructuras familiares? Yo creo que el cómo se organizan me estás preguntando o te refieres es a cómo están estructuradas. Y yo pienso lo siguiente, que si bien las familias es la unión con el otro, no puede haber la familia sin el otro, ¿sí? Siempre vamos a necesitar de otra persona para conformar una familia. No hay familias de uno, o por lo menos no que yo la considere como familia. Pero qué es lo que consideramos o qué es lo que une una familia? Yo creo que uno de los principales objetivos es fortalecer, ¿sí? Fortalecer, mantener fuerza, ¿sí? Una, una persona que trabaja de manera aislada va a tener menos probabilidades de sobrevivir. Esto me remoto a los tiempos anteriores donde no había una ciudad, ¿sí? En la selva. Una persona que vivía sola era más difícil que sobreviviera que una persona que tiene una familia, que tiene un parche, por decirlo así. Es decir, y aún hoy en día, una persona que vive sola tiene menos probabilidades de tener éxito que una persona que tiene un apoyo familiar. Entonces, uno de los objetivos principales es, desde mi criterio, la unión de fuerza o la sumatoria de fuerzas, ¿sí? La otra es eh, la supervivencia, como bien lo mencionaba antes. Eh, por ahora, o hoy en día, aún se mantiene esa ley y es la ley de la supervivencia. Es mucho más fácil tener un apoyo familiar que nos genera un vínculo afectivo en donde se nos hace importante el otro, ¿sí? Porque si perdemos al otro también perdemos una parte de nuestro poder. Entonces, esta no es un elemento aislado, sino por el contrario, son los elementos que te voy a mencionar, trabajan en conjunto. Entonces, uno, la supervivencia. El segundo, que buscamos a veces una serie de complementos que muy bien pueden estar asociados a lo emocional, como por ejemplo, cuando uno está triste, uno cuando está triste uno suele o esperaría que alguien lo consolara. Y esta es una de las funciones familiares o de los principios familiares, en donde cuando tenemos algún tipo de problema vamos a tener por lo menos un apoyo que nos puede dar un ser querido y esto genera y aumenta la cohesión familiar. Y finalmente la afectividad, claro que pues ya te lo había mencionado, y en resumen son como el conjunto de estos elementos que transforman a una, a una organización estructural familiar mucho más fuerte. Pero cómo se organizan, ni pucha idea. Pero sé que tienen
por lo menos estos puntos que te mencionaba. ¿Para qué? Para que se mantengan.